Puse a analizar el tema y a profundizar lo que nosotros podemos pensar que es un tema básico y sencillo, la Trinidad, realmente es un tema sumamente profundo. Es tan profundo, Nicole no sabe el dolor de cabeza que me dio dentro del tema, es tan profundo la Trinidad que se me fue la mano y la presentación que preparé tiene 45 slides. Y yo tengo que ver cómo en 20 minutos, porque eso es culpa mía, yo presento la Trinidad en 20 minutos o en 30 minutos. Lo primero que tenemos que entender, familia, es que el ser humano tiene una mente inmensa. Es un poder increíble el poder que tiene la mente humana y el cerebro humano. Las capacidades que nosotros tenemos de almacenaje y de analizar y todo es maravilloso, y sin embargo, a la hora de poder comprender la divinidad y la Trinidad nos quedamos bien cortitos. El ser humano tiene una mentalidad muy finita para poder entender la majestuosidad, la grandeza de lo que es nuestro Dios y de lo que es la divinidad. La misma palabra de Dios nos dice en Job capítulo 11 versículos 7 y 8. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes hacer tú? Más profundos son que el sepulcro. ¿Qué puedes tú saber? De antemano la palabra de Dios nos está diciendo que quizás nosotros podremos hacer todo lo posible para comprender la divinidad y para poder comprender la Trinidad, pero siempre nos vamos a quedar cortos, familia. Y esto es algo que tenemos que dejar claro. Podremos estar toda la noche, los 45 slides, para entender la Trinidad y siempre van a quedar preguntas en nuestra mente. Porque voy a tocar después un versículo que nos va a explicar un poquito más acerca de eso, pero la realidad es que es como si quisiéramos almacenar el océano entero en un vaso de agua. Es prácticamente imposible. Vas a tener que decir, ok. Isaías 55:9 dice, porque como son los cielos más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Por lo tanto, hoy no nos vamos a dejar llevar por ideas, pensamientos humanos de qué es lo que es la Trinidad. Hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la Trinidad. Vamos a estudiar por la Biblia qué es la Trinidad. Y es importante entenderlo porque, aunque es un tema básico, podemos pensar que todos los cristianos creen en la Trinidad. Cada vez este tema ha traído más controversia en la iglesia cristiana. Cada vez se está trayendo más controversia. Son muchas más las iglesias cristianas que están abandonando la verdad o la doctrina de la Trinidad. Y lo que es más peligroso y más preocupante para mí, aún dentro de la iglesia adventista se están levantando grupos que están rechazando la doctrina de la Trinidad. Entonces tenemos que entender claramente cuáles son las bases para saber si la Trinidad es real o no. Lo primero, en la Biblia, en ningún lugar, usted va a encontrar la palabra Trinidad. En la Biblia no existe esa palabra. Puede buscarla de tapa a tapa y no va a encontrar la Trinidad. Eso no significa que la Trinidad no es bíblica. La palabra no está, pero el principio de la Trinidad sí está en la Biblia claramente expresado y eso lo vamos a ver hoy. De igual forma, ¿cuántos creen en el libre albedrío? ¿Cuántos creen que eso es cierto? Amén. Entendemos que es algo bíblico, ¿verdad que sí? Y en la Biblia usted no va a encontrar en ningún lugar esa frase. En la Biblia usted no va a encontrar que exista un supuesto libre albedrío, así explícitamente escrito libre albedrío. Sin embargo, el principio del libre albedrío es bíblico y lo podemos ver. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Trinidad? Lo primero, ¿hay cuántos dioses? Un solo Dios. Y aquí es que empiezan a ponerse las cosas interesantes. Porque cuando decimos Trinidad, ¿de qué estamos hablando? De tres. Pero sin embargo nos dicen que ¿cuántos dioses hay?
un solo Dios. Miren, pueden estar toda la noche peleando con este principio. No peleen. Hay un solo Dios y ese solo Dios consiste en 3 personas distintas. Todos conocemos los nombres, ¿verdad que sí? O como, por lo menos cómo se nos presentan en la Biblia. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos son distintos. No son 3 dioses, ¿ok? Son 3 personas distintas que en la combinación hacen un solo Dios. Pero aquí es que se pone esto interesante. El Padre es ¿qué? Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son 3 dioses. Los 3 hacen un solo Dios. Sin embargo, el Padre solo es Dios. El Hijo solo es Dios. Y el Espíritu Santo solo es Dios. Es confuso. ¿Les trae confusión? Sí, a todo el mundo aquí, créeme. Sin embargo, el problema está quizás en nuestra interpretación primero, nosotros tenemos una limitación con el lenguaje. Lo vamos a ver en unos minutitos. Pero para los hebreos es claro. Es bien claro y ellos lo entienden muy bien. Y nosotros, espero, en esta noche podamos comprenderlo y entenderlo también. Son 3 personas individuales, cada uno es Dios, pero no son 3 dioses. Ellos 3 hacen en su unidad un solo Dios. Y esto ha traído mucha confusión, incluso muchas personas que no quieren, o sea, que tienen que entenderlo y necesitan entenderlo, llegan a conclusiones que destruyen lo que es la Trinidad. Una de las conclusiones que se ha llegado es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad, no son 3 personas diferentes, es la misma persona. Cuando vemos versículos como este, el que tuvimos en la lectura bíblica de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuántos es? Uno es. Yo tuve la oportunidad de ser miembro de una iglesia o de la congregación Testigos de Jehová. Y este versículo es la base que ellos utilizan para decir que no existe una Trinidad, porque Dios es uno. Y por lo tanto, para ellos y para otras denominaciones cristianas, Dios es el Padre. Hay una de las visiones es que el Hijo es que creación del Padre, es creado, y el Espíritu Santo es la manifestación o el poder de Dios, es una fuerza. Esa es una de las visiones que existe y es, por ejemplo, la visión a grandes rasgos que tiene la iglesia Testigos de Jehová. Y es basado en ese versículo, Jehová uno es. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Abel y Katy, ¿cuántos son ustedes dos? 2. Sin embargo, la palabra de Dios dice que ustedes son ¿cuántos? Una sola carne. Son 2 personas, pero son ¿qué? Una sola carne porque son un matrimonio. Y nosotros, por lo general, tenemos esa mentalidad de ver las cosas así. Pero cuando lo vemos en el aspecto mucho más amplio, podemos ver un solo matrimonio. Y cuando tú unes entonces a los 2 nenes, ya tienes 4 personas que forman ¿qué? Una familia. Pero son 4 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas diferentes. Sin embargo, son uno en naturaleza. Tienen una naturaleza igual, comparten su misma naturaleza. Tienen un carácter igual, son uno en carácter y son uno en propósito. Y eso los hace un solo Dios. Miren cómo lo dice también 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, ¿cuántos dioses existen? Uno. Pero podemos decir bíblicamente que ese Dios
son tres personas unidas. ¿Podemos decir realmente que son tres personas o es una sola persona? Al principio, ya para el siglo III, había un erudito, un teólogo en Roma que se llamaba Sábulo. Sábulo enseñaba y enseñó mucho la doctrina de que Dios era uno, que era el Padre, pero que Él se manifestó en diferentes maneras, en diferentes tiempos a través de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios era el Padre. En el Evangelio, en los Evangelios, en la Encarnación, ese Padre pasa a ser el Hijo. Y luego que termina su misión en la cruz, ese Hijo se convierte en el Espíritu Santo, pero era la misma persona. Eso es lo que él enseñaba y por mucho tiempo se mantuvo esa creencia. ¿Podemos nosotros decir bíblicamente que Dios se compone de tres personas? Bueno, pues vamos a ver desde el principio en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. ¿Cuántas personas están ahí creando los cielos y la tierra? Bueno, ahí dice una. Está singular. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos un problema con nuestro lenguaje? Ahí tú lo ves y ves ¿cuántos? Uno. Sin embargo, me gustó como Abel gritó de allá: no, son tres. Me dijo claro, no es uno, son tres. ¿Por qué? Esa palabra, lo que se tradujo como Dios, la palabra en hebrea original es la palabra Elohim. Esto para nosotros es difícil entenderlo, vuelvo y digo, porque el idioma nos lo limita. Elohim en hebreo es un nombre plural. Son varios, mínimo dos. Elohim es un nombre plural, pero sin embargo los hebreos lo utilizan como singular. Sí, es un enredo, porque para nosotros en español, si yo tradujera la palabra Elohim en español, tendría que escribir literalmente dioses. Y entonces habría el problema de ser politeísta, pero nosotros no somos politeístas porque nosotros creemos en ¿cuántos dioses? En uno. Por lo tanto, los traductores tuvieron que utilizar, para poder utilizar el castellano, tuvieron que poner Dios. Pero en realidad, eso es un nombre plural. Son tres personas, como un solo Dios, haciendo los cielos y la tierra. Esto es interesante porque generalmente muchas veces nosotros tenemos la visión de que el Padre fue el creador, pero por ese versículo nada más podemos entender que toda la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron envueltos en el proceso de la creación. De hecho, a través de toda la Biblia podemos ver versículos que hablan de que el Padre creó, de que el Hijo creó y de que el Espíritu Santo creó. Y es interesante ver que cada persona de la Trinidad, de la divinidad, tuvo su parte en la creación. Un dato curioso es que la palabra Elohim aparece más de 250 veces en todo el Antiguo Testamento, porque querían dejar claro que su Dios se componía en tres personas, y cada vez que los hebreos lo decían, aunque lo usaban como singular, estaban hablando de una pluralidad de varias personas. Vamos a verlo un poquito más adelante. Miren esto, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos. Fíjense que está hablando de ¿cuántas personas? Más de una, es plural. Pero dijo, está en singular. Fíjense ese detalle. Dijo Dios, singular, no dijeron dioses. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, no a mi imagen, sino a qué, a nuestra imagen, está hablando de plural, conforme a qué, a nuestra semejanza. Por lo tanto, ahí ya nosotros podemos ver de antemano que la divinidad no se compone de, aunque es un Dios, hay varias personas trabajando en ese proceso de la creación. Génesis capítulo 3, versículo 22, dice: y dijo el Señor Dios, una vez más, lo está hablando como singular ahí: he aquí el hombre es como uno de ¿cuántos? De nosotros. Ese es el momento cuando Adán y Eva pecan, toman del fruto,
dato curioso, esto lo aprendí en la campaña de Carlitos Muñoz, pero es bien interesante porque choca cuando uno lo ve de esa forma y lo puede entender. Cuando uno lee esa porción, yo no debería estar explicando los demás porque tengo 45 slides y voy por el 5. Anyway, después les explico acerca de que es como nosotros conocen el bien y el mal. Y lo interesante es que ese Dios está identificándose como ¿qué? Como plural. Somos nosotros. Miren las tres personas explícitas. Esto es una de las formas, uno de los versículos que más a mí me gusta porque que yo sepa, hasta por lo menos no he encontrado otro versículo en el cual estén presentes las tres personas de la divinidad. Y si había alguna pregunta o alguna duda de que la divinidad son tres personas, ahí tú la puedes ver presente. En el libro de Mateo, capítulo 16, 3, versículos 16 17, en el momento en que Jesús se bautizó, miren lo que dice. Y Jesús, ¿quién es Jesús? El Hijo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí de los cielos fueron abiertos y vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo, que descendía como una paloma. Fíjense que ya ahí está presente ¿quién? El Hijo y el Espíritu Santo. Están en el mismo sitio, dos entes diferentes. Y luego dice, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Dónde está el Padre? En la voz que está saliendo del cielo. ¿Cómo sabemos que es el Padre? Porque dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y que yo recuerde, o que yo sepa, no sé, aquí en Rosario la Concordancia Bíblica Ambulante, no sé si hay otro versículo en donde nosotros podamos ver la divinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en el mismo lugar. Me equivoqué y ahora acabo de caer en cuenta. En Apocalipsis capítulo 14, en el momento en que se abre el lugar que Juan entra al lugar, que Juan entra al lugar santísimo, él ve sentado en el trono al Padre, ve al Espíritu Santo en el centro, y quien lo está guiando es ¿quién? Jesús. Y ahí también están las tres divinas personas. Y es interesante porque podemos comprender por la Biblia, aunque no dice Trinidad, podemos ver que la divinidad se compone de tres personas independientes y separadas. Santa. También en Mateo 28, 19. No me lo toques todavía porque ya no vamos a hablar ahí. Pero lo que pasa es que están ahí presentes en el texto, pero físicamente. Lo que yo me refiero es que estén físicamente los tres en un lugar que tú puedas decir, fíjate, ahí están los tres. No es Dios en tres ocasiones diferentes, sino que están los tres, o una misma persona en tres ocasiones, sino que están las tres personas y es el mismo Dios. La pasé de nuevo, ok. Mateo, lo mismo que me iba a leer ahora en Mito Santa. Mateo 28, 19, lo que se llama la Gran Comisión. Jesús, cuando le está comisionando a los discípulos la misión que tenían ellos y que tenemos tú y yo, tiene la iglesia, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, fíjense esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están las tres personas ahí. Pregunta, número 1, ¿Jesús sabía de qué estaba hablando? Sí, Jesús sabía de qué estaba hablando. Y si alguien tiene autoridad para decir algo y tomarlo como una autoridad, pues es la palabra de Jesús. Segundo, Jesús pudo haber dicho, bautizándolos en el nombre de Dios. Pero yo digo gloria a Dios porque Dios en su sabiduría sabe que estas polémicas iban a pasar. Así que vamos a dejar claro que la divinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a bautizar en nombre de alguien que no es Dios? No lo podemos hacer. Y Jesús lo dejó claro. Vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están las tres personas ahí explícitamente puestas. Y Pablo, en una de sus despedidas, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Un dato curioso e interesante. A cada uno de ellos se les da muchos nombres. A Jesús, por lo general, se le dice el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo o el Cristo. Al Padre, por lo general, se le llama de dos formas, o Padre o Dios. Y casi siempre en la Biblia, cuando hablan acerca de Dios, están hablando realmente del Padre. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando leemos el contexto.
de todo. Pero ahí, cuando Jesucristo está hablando, cuando Pablo está hablando de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, no está hablando de la divinidad, sino que está hablando del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Una vez más podemos ver que la palabra de Dios nos puede enseñar claramente que la divinidad consiste en 3 personas y que la Trinidad es un concepto bíblico real. Ahora, otra manera de pensar, que lo mencionamos al principio, una de las maneras de pensar que mencionamos al principio es de que Jesús realmente es un ser creado, no es Dios. Podemos bíblicamente establecer que Jesús es Dios. Si yo les pregunto a ustedes, me van a decir, sí, claro. Ok, pero vamos a ver bíblicamente qué es lo que dice la palabra de Dios, si Jesús realmente, podemos bíblicamente demostrar si es Dios o no. Para hacerlo, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver las cualidades que tiene Dios y vamos a ver si Jesús cumple con esas cualidades. Por lo menos algunas, porque son muchas y estaríamos toda la noche. Una de las cosas que podemos ver en el libro de Salmos, dale una vez más, miren. Salmos 92 dice que Dios es eterno. Antes que los hombres fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Ahí está hablando de Dios. Puede estar hablando del Padre, puede estar... Ahora, Jesús está incluido ahí. Jesús es eterno. Pues podemos ver, el mismo Jesús dice, el mismo Juan escribió, comenzando Juan, escribe, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, me encanta esto porque dice, y el verbo era ¿qué? Dios. Yo puedo parar ya aquí. Ya lo está diciendo, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Saben que les mencioné que tuve un tiempo que fui parte de la iglesia de los Testigos de Jehová? Yo tengo la Biblia de ellos. Y este es uno de los versículos que yo estudié para ver cómo lo tienen ellos escrito, porque si ellos no creen que Jesús es Dios, entonces ¿cómo está escrito en la Biblia de ellos? Este versículo lo ponen ellos. En el principio era el verbo con minúscula, no con mayúscula, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Sí, perfecto. La realidad es que no, ahí no dice que el verbo era un Dios, ahí lo que dice es que el verbo era ¿qué? Dios. Y eso queda claramente establecido, no solamente eso, en Apocalipsis el mismo Jesús. A ver, ¿tú querías decir? Ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu tampoco. En nombre de Jehová. Y en la visión de ellos cuando dicen que... Ese no lo he estudiado, fíjate. Ese no lo he leído. Lo tienen que buscarla y ver cómo dice Mateo 28, 19. Apocalipsis 1:8, el mismo Jesús hablando acerca de él, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese nombre, el Todopoderoso, se le aplica solamente ¿a quién? A Dios. Y el mismo Jesús se está llamando: yo soy el principio y el fin. Jesús es eterno. Sí, por lo tanto podemos caer en la conclusión de que Jesús sí es Dios si nos dejamos llevar solamente por ese detalle. Dios es creador. Génesis 1:1, lo que leímos ahorita. En el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? Elohim, Dios. Que solamente Dios tiene la capacidad de ser ¿qué? Creador. Un ser humano no puede crear. Dato curioso también. Dios creó al hombre a su imagen y ¿qué? Y semejanza. ¿Y cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Y saben que esto es un problema. Vamos a concentrarnos aquí. Dios es creador. Solamente. Ok. Miren qué interesante esto. Varón y hembra los creó. Y los creó a su imagen y semejanza. Y Satanás le dijo al hombre que para ser igual que Dios o semejante a Dios tenían que ¿qué? Que comer el fruto. Implícitamente él le está diciendo ahí que ellos no eran ¿qué? Semejantes a Dios. Fíjense que el asunto no es que sean igual que Dios, es semejante, parecido, a su imagen, similar.
Cuando pensamos en características de Dios, Dios es inmortal. El hombre era inmortal. En ese momento sí. Antes Tenía inmortalidad. tenía inmortal. No era inmortal, pero tenía inmortalidad. Dios le daba la inmortalidad y ellos eran ¿qué? En ese momento eran inmortales. Dios es el dueño de todo el universo.